pero igual está considerada dentro de la transmisión automática. Y ahí ya por último está todo lo que es el conjunto electrohidráulico que iría en esta parte. Entonces, lo que explicábamos ayer y lo que se veía también acá en el circuito, que necesitamos 4 solenoides, un solenoide para que la palanca se desplace hacia un lado y el otro solenoide para que vuelva y pueda realizar el neutro, y otro solenoide ¿para qué? Para que nuestra palanca se desplace hacia adelante o hacia atrás para lo que es la selección de cambio, ¿cierto? Y además de eso necesitamos el embrague, necesitamos un elemento para poder mover el embrague. Todo esto se tiene que desplazar a través de un elemento hidráulico, y ese elemento hidráulico tiene que tener un depósito, tiene que tener una bomba y un acumulador. En este caso sería como un pequeño cuerpo de válvula con su bomba, acumulador, y todo esto también tiene que estar con una unidad de control electrónica para que esto pueda funcionar de forma autónoma. En este caso yo coloco drive, acelero y los cambios se vayan pasando solo. ¿Por qué? Porque se comporta como una transmisión automática. Entonces, para lo que es Suzuki es AMD. Entonces, ¿qué es lo que se ve ahí? Se ven a los diferentes solenoides, control solenoide. Estos solenoides controlan selección de pistón, control lo que es el embrague y nuestro selector. Lo dejo ahí para aquí. Motor eléctrico, bomba hidráulica. AMT, Automatic Manual Transmission, por eso se llama AMT esta transmisión. Ya, eso supuestamente dentro de la transmisión automática así, entonces tiene una mayor ahorro de combustible, esta caja es mucho más divertida. Ahí está lo que pasaba con los cambios, lo que implicaba la transición de cambio, que como esta llega a ser como automática, no tiene esa caída que se produce tanto en las transmisiones mecánicas. En las transmisiones manuales yo participo en todo el proceso de cambio, desde el momento de pisar el pedal del embrague y desplazar la palanca de cambio. Y si yo lo quiero comparar con la transmisión automática, en la transmisión automática ya no participo en todo, solamente acelerador y freno, en donde ahora aquí en esta transmisión automática aparece lo que se encuentra ya, que es un convertidor de torque. Entonces solamente acelerador y freno, y dependiendo de la velocidad van pasando todo lo que son los cambios. Entonces ya es diferente el modo de conducción. Y al igual que la transmisión DSG junta como los dos mundos, pero no tan así, no tan efectivo como la transmisión DSG. Entonces, al igual que la transmisión automática, aquí los cambios se van pasando de forma automática, pero es una caja mecánica dentro, volante, disco y prensa. ¿Y quién lo gestiona? Este elemento que se encuentra acá arriba, o la unidad electrohidráulica que va a gestionar todo lo que son los cambios. Y de modo secuencial igual, tanto ascendente como descendente. Lo único que necesita acelerador y freno. Un bajo consumo de combustible, pero eso hay que verlo efectivamente en la realidad.
esta transmisión, nos muestra que necesitamos dos válvulas para poder hacer el neutro, que quedan estas dos válvulas, que van a hacer, van a mover estos dos émbolos, y estos dos émbolos mueven esta leva que está arriba, y ¿qué es lo que hace esta leva? Mueve esta palanca para hacer que nuestro eje selector se pueda mover en sentido neutral. Ya, esto puede ir así, ojo, este PVT es basado en una caja Volkswagen, ya, el otro era de un Suzuki, también la trae algún Peugeot, entonces puede que el selector sea de esta forma o vaya acá arriba, ya, eso va a depender de cada mecanismo. Y los otros dos solenoides, o las otras dos válvulas, ¿qué es lo que van a controlar? Van a controlar que este eje se meta y se salga para lo que es la selección de cambio. Entonces, este sistema va a trabajar con una bomba hidráulica, y la bomba hidráulica, ¿qué es lo que va a hacer? Va a llenar nuestro acumulador. La unidad de control, ¿cómo sabe que se llenó y está con la presión correcta? Por el sensor de presión que aparece ahí. Y también necesitamos el embrague. ¿Cómo se controla el embrague? A través de esta válvula que se llena nuestro émbolo. Al momento de subir este émbolo, hace la presión para presionar el rodamiento sobre el diafragma. ¿Cómo sabe la unidad de control que realmente se presionó? A través de ese potenciómetro. Como ven, es como un cuerpo de válvula, pero mucho más simplificado que un cuerpo de válvula de una transmisión automática normal. Era una caja mecánica, ¿cierto? Ojalá que todos puedan ya más o menos identificar los cambios. Nuestro eje de entrada, lo que se ve ahí sería nuestro rodamiento de empuje. Eje de entrada, piñón más pequeño, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Lo que es reversa, sincronizador de primera y segunda, sincronizador de tercera y cuarta y sincronizador de quinta. Lo que es nuestro diferencial, y aquí es donde se toman lo que son los ejes palier o la simonética, como decía. Y el cambio de marcha, en este caso, acá ya lo habíamos visto anteriormente, cuando nosotros desplazamos la palanca en el neutro o en la selección de cambio, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos moviendo nuestro eje selector para que nuestro eje selector pueda mover las diferentes horquillas dentro de nuestra transmisión, sea horquilla hacia adelante, una primera, segunda, tercera o cuarta. ¿Ya? Eso es lo que hace nuestro eje selector. Pero en cambio, nuestro cambio manual electrónico, que es lo que realiza lo mismo, pero ya no lo realiza el conductor, sino que lo va a realizar esta unidad electrónica, que en este caso va por al lado, y el de la Suzuki iba por arriba. Eso va a depender de cada marca. Y también necesitamos de un controlador, que sería la unidad de control, o unidad de control de la transmisión. ¿Ya? ¿Por qué la unidad de control? Porque la unidad de control necesita saber en qué posición se encuentra la palanca selectora, si está en una posición de más y menos para lo que es los cambios secuenciales, si está en una posición de reversa o una posición de drive. Necesitamos saber eso para poder decir en qué cambio vamos a trabajar. Aquí es importante reconocer más o menos los sensores. Un ejemplo básico, ¿cómo yo puedo validar si yo lo mando a usted a prender la luz del frente? Le digo, salga de la sala, vaya y prenda la luz, y yo estoy de espalda. ¿Cómo valido que usted prendió la luz? Tengo que tener un sensor, algo que me indique aquí realmente prendió la luz. ¿Por qué? Porque a lo mejor se fue y se fue para otro lado, salió o simplemente llegó y la luz estaba mala. Entonces usted la prendió, pero no se fijó que estaba prendida. Entonces, necesita de cierta información, y esa información la van a producir los sensores. Los sensores, ¿cuál van a ser? Vamos a tener el sensor que me está indicando si realmente se presionó o no se presionó el embrague, y como dice aquí, que son potenciómetros que van a ser un sensor que van a indicar si estamos en el neutro o si estamos en una selección de cambio, que va a tener 1 y 2 potenciómetros para el mecanismo selector. Y en la palanca de cambio también trae potenciómetros, que en este caso esta transmisión
trae casi puro potenciómetro. ¿Para qué? Para poder ver si estamos en reversa, estamos en drive o estamos en el modo secuencial. Entonces, aquí está toda la magia, y lo otro es la parte hidráulica, donde se compone el motor y la bomba y nuestro acumulador. Se compone de lo que es la electrónica, la hidráulica y lo que es la mecánica. Tres partes: la electrónica, que incluye la palanca selectora electrónica, el acelerador electrónico, la unidad de control del cambio, las válvulas electrohidráulicas y los potenciómetros y los microprocesadores. La hidráulica, la unidad hidráulica con la bomba, el acumulador, el bombín del embrague y el mecanismo selector y la válvula de presión. Y lo que es la mecánica, el cambio manual. En sí todo esto va a ser mecánico, no va a cambiar nuestro eje selector, y aquí faltaría incluir lo que es el sistema de embrague, porque todo eso involucra lo que es la mecánica. Esa mecánica es igual. Recuerden que del Suzuki Celerio, que tiene la caja AMT con manual electrónica, es el mismo sistema embrague que del otro Suzuki Celerio. No hay diferencia, ¿ya? La única diferencia es que la caja arriba tiene todo este mecanismo, pero no va a haber mayor diferencia entre un embrague y otro embrague. Bomba hidráulica, ¿ya? Fíjense, aquí hay una cosa importante para lo que es el diagnóstico. ¿Qué es lo que ocurre acá? La presión para que pueda embragar y cambiar la marcha es de 39 a 55 bar o 560 a 790 psi. Es una gran presión. ¿Cuánto le echamos a la rueda? 30, 35 psi. Imagínense la presión que tiene ese elemento. O sea, podemos tener fugas, y una de las fugas que yo vi fue por el acumulador, que se rompió el O-ring, donde va atornillado esto acá, se rompió el O-ring y empezó a perder todo el aceite y escapaba toda la presión. Entonces es una presión grandísima la que tiene este sistema. Para que pueda trabajar el sistema, empieza ya desde el momento de abrir la puerta. Como dice más abajo, la bomba hidráulica se activa cuando se abre la puerta del conductor. En muchos vehículos, inclusive lo que es el grupo Volkswagen, cuando yo abro la puerta del conductor también se activa la bomba de combustible. Ya empieza a llenar nuestro riel de inyección con combustible, y también si tenemos este sistema también va a trabajar la bomba. Trabaja por un segundo y luego se detiene, no es que siga trabajando y trabajando. Entonces, como dice abajo, el acumulador de presión reserva cierta cantidad de presión de aceite para cuando sea preciso obtener una respuesta mucho más rápida. Todo trabaja a través del acumulador, igual que la transmisión DSG. Y nuestro motor eléctrico no está trabajando de forma constante. Motor eléctrico, motor de la bomba, al igual que la caja DSG. Entonces, cuando ya se abre la puerta del conductor o cae la presión, el motor eléctrico se pone en marcha. Una vez que el sistema ha alcanzado la presión o aparece ahí, el motor se detiene, ya no avanza, igual que la transmisión DSG. Si estuviera ese motor funcionando, aumenta mucho lo que es la temperatura y se puede también llegar a quemar. ¿Qué es lo que pasa cuando está funcionando un consumidor o un elemento eléctrico? Tiende a consumir más batería. Ya, obviamente en un sistema que se está cargando de forma constante a través del alternador no va a pasar nada, pero si hay alguna falla y este funciona, al otro día no le va a partir el vehículo, entonces también puede ser un elemento a falla. ¿Ya? Pero como está controlado también por la unidad de control electrónica, si esto falla, por ahí abajo, acá, si falla, si hay una anomalía en el sensor de presión o cualquier elemento, el motor eléctrico trabajaría 5 minutos como máximo. Ya no va a trabajar más que eso, por lo que hablamos anteriormente, aumento de temperatura, más consumo de energía. Entonces 5 minutos y ahí se detiene. Y si se detiene, quedamos sin tracción, porque no tenemos acá
lleno. ¿Y por qué se va a detener? Porque la unidad de control no sabe qué es lo que está pasando, hay una baja de presión y por eso funciona, pero esa baja de presión puede que no tengamos líquido, hay una fuga por algún lado, entonces la unidad de control dice no funciona más. Y es lo mismo que nos pasa a la DSG. La DSG también tiene este motor que mueve la bomba y llena el acumulador. Y si hay alguna fuga, una pérdida de presión, también va a pasar lo mismo. Se detiene el motor y ya no hay presión y quedamos sin tracción. Esos son uno de los grandes problemas que tiene también la transmisión DSG. ¿La bomba está encargada de tener la presión en el sistema? Claro. Es que la bomba tiene el caudal y el sistema hace lo que es la presión. ¿Ya? Hay algunas bombas que tienen poco caudal, pero sí van a generar bastante presión en el sistema. ¿Dónde estaría la bomba aquí? ¿Cuál sería la bomba en este circuito eléctrico? Perdón, el motor. B180. B180. Ese sería nuestro motor eléctrico. ¿Y cómo funciona este motor eléctrico? ¿Quién lo alimenta a este motor eléctrico? El 30 pasa por el J. El 30 es positivo. 30 positivo pasa por el de batería, el 30 positivo. ¿Y el J510 qué es? Relé. Un relé. ¿Cierto? Que tenemos positivo, pero ¿quién controla el relé? La unidad de control. Transmisión. Negativo. ¿Cierto? Entonces tenemos alimentación de 30, pero acá está cortado el paso. ¿Y cómo alimentamos este relé para que se cierre el paso? Con negativo. Con negativo. Entonces, la unidad de control hace negativo, se cierra el paso y alimentamos nuestro motor eléctrico para que funcione. Entonces, ¿qué pasa si este motor eléctrico queda funcionando? ¿Puede ser problema del motor eléctrico? Sí, podría ser problema del motor eléctrico, pero también puede ser problema del relé y se quede pegado. ¿No funciona el motor eléctrico? Puede ser problema del motor eléctrico, puede ser problema del relé o del positivo. ¿Y de la unidad también puede? Y la unidad también, claro, que no tenga o que esté mala la unidad. Entonces ahí estaría el relé y el motor. Todo lo que sale de esta forma con una flecha, eso es como una resistencia, es lo que es potencial, resistencia variable. Entonces nos muestra todo y lo otro que aparece de esta forma son los solenoides. Aquí todo eso van a ser controlados por nuestra unidad de control. Entonces, esto también no es el esquema real porque faltan más partes, solamente es un esquema que nos muestran a nosotros ciertos elementos que lo voy a mandar hoy. No quise mandarlo antes porque había cursos que todavía faltaban, por eso una vez que ya haya pasado toda la materia, mando todo. Y a través de esto también tenemos que poder adaptarnos y poder hacer algún diagnóstico. Y acá ya está el sistema completo. Fíjense, hay una cosa, cuando nosotros empezamos y conectamos, no sé si se recuerdan, conectamos la unidad de control con el escáner, la conectamos con el cable K. No sé si recuerdan que graficamos el cable K. Ya, aquí ¿qué es lo que aparece? Fíjense, aparece de dos colores, pero eso no es un cable K. Cuando aparece de dos colores es con cable, una red Camus. Entonces, el escáner que tenía yo no me va a servir porque el escáner no aguanta lo que es la comunicación por cable, un escáner más antiguo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Todos los elementos que van a ingresar, en este caso sensores, palanca de cambio, en modo económico, todo lo que tiene que ver con selección de cambio, lo que es el embrague, sensores de presión y también revoluciones, freno y acelerador. ¿Ya? Lo que va a ingresar a nuestra unidad de control para que la unidad de control pueda tomar la decisión de alimentar también lo que es motor eléctrico y también la selección de cambio. Entonces, esto ya se va a comunicar
a través de campus. ¿A qué unidades se va a comunicar la unidad de la caja a lo que es motor, cuadro de instrumento y ABS? Todo esto a través de campus. Me habían preguntado en otra sección si este sistema se podría instalar en una caja mecánica normal. Sí, entre comillas, se podría instalar, pero este específico, como se comunica a través de campus, necesitamos el motor, necesitamos también el cuadro de instrumento, necesitamos el ABS. El ABS, ¿qué me va a dar? ¿Para qué me sirve el ABS a nuestra caja? Velocidad. Entonces la caja va a saber en cuántos kilómetros por hora va el vehículo, ya a través de los sensores de ABS. El motor, ¿para qué serviría el motor? Aceleración. Ya, RPM, ¿cierto? Y también lo que tiene que ver con la carga del motor. Recuerden, la carga del motor es toda la oposición al libre giro de nuestro motor. ¿Y qué es lo que va a hacer esta oposición o cómo la mide? A través de lo que es la entrada de aire, caudalímetro, aceleración, está midiendo un poco lo que es la carga del motor. Entonces, cuando la caja va a decidir realizar una transición de cambio de primera a segunda, segunda a tercera, ¿qué es lo que avisa al motor? Que en ese momento baje un poco lo que es la potencia, cosa que la transición de cambio sea lo más suave posible. Entonces, para eso necesita también un motor y todo. Recuerden que la comunicación vía campus o vía multiplexado son códigos, van a ser ceros, unos, ceros y uno, y eso es una trama, un código. Y ese código sale de acá y pasa todo y va avanzando constantemente. Cuando ese código se hace preferente es cuando está ocurriendo algo inesperado, como es un freno repentino. En donde, ¿qué es lo que pasa en este freno repentino? Muchas veces no necesitamos a lo mejor de la caja, no necesitamos motor, pero sí vamos a necesitar del ABS. Entonces, si frenamos repentinamente, el ABS se forma prioridad y ese código que está mandando esa trama es prioridad para todos los demás. Y los demás se van volviendo secundarios, dependiendo de qué elemento es secundario. Si motor y caja queda después, cuadro de instrumento. Nuestro cuadro de instrumento también nos va a servir para informarnos a nosotros en qué posición se encuentra la palanca selectora, si estamos en el modo económico, vamos en drive, en reversa, todo eso va a trabajar nuestro cuadro de instrumento. ¿No? ¿Cómo aparece acá? A veces sensores de revolución. Cuadro de instrumento, pantalla, señal de conmutador para el cambio electrónico y testigos diferentes de nuestro cambio económico, consumo de marcha, engranada, y la unidad de control del motor influencia en el par motor, en lo que es las transiciones de cambio para que baje el par motor y sea más suave en nuestra transición, parada de motor y posición del acelerador. ¿Ya? Tenemos que saber cuándo este motor también se va a detener. El accionamiento del sistema de embrague ya es lo mismo que un sistema hidráulico, en donde al sistema hidráulico, esto cuando nosotros pisamos, el cilindro esclavo mueve lo que es nuestra palanca del embrague o va conectada directamente a la horquilla. Eso va a depender del sistema. En este caso, este sistema es así, en donde acá se encuentra el bombín o el cilindro esclavo y transmisor de recorrido del embrague, que es un potenciómetro y que mide si realmente se movió o no se movió, porque si se movió, la unidad de control toma que se desplazó el rodamiento de empuje y se separó el sistema del embrague. Fallas que puede tener esto: falló el permisor, se desconectó acá, diferentes tipos de fallas si sería este el sistema.
¿Y cómo se acciona en este caso este embrague? Acá tenemos ya solamente una parte de lo que es el recuadro general que vimos, en donde las válvulas de retención van a impedir que el aceite cuando ingresa se devuelve o viceversa, ¿cierto? Estas válvulas que van a ser válvulas unidireccionales. ¿Por qué? Porque el aceite que llega acá, la presión tiene que vencer la tensión del resorte para que pueda pasar, pero una vez que pasó ya no se puede devolver. La única forma de devolverse es por este camino, pero tiene que vencer la tensión de ese resorte o la presión de ese resorte para que pueda retornar, ¿ya? Presente. Y con eso terminamos. Presente. No, terminamos. Presente. A ver, aquí habla sobre lo que tiene que accionarse, que el émbolo electroválvula forma la presión, el aceite puede llegar al bombín ser empujado, tira la palanca del embrague por un cable, el embrague al ser accionado se abre y el potenciómetro registra la posición del embrague y comunica la unidad de control. Lo que ya has visto llega, se llena, al momento de llenarse se hace la palanca y se presiona el embrague. Y el potenciómetro es el que registra este recorrido que tiene. Pero aquí hay un punto importante en esta transmisión, que de este vehículo, lo desconozco la del Suzuki, en la MD, que con objeto de conseguir una respuesta rápida durante el cambio de marcha y agilizar el proceso, el embrague se mantiene abierto un 20% aproximadamente. ¿Qué ocurre si se mantiene abierto un 20 o un 10% aproximadamente para agilizar el proceso? El recorrido es menor, ¿o no? ¿Ya? ¿Y qué pasa acá? Podemos tener un poco de pérdida de potencia. Si se mantiene abierto, tiene que presionar el para mantenerse abierto, tiene que estar presionado. ¿Qué es lo que ocurre si esto está presionado? Toma temperatura. Temperatura y Desgaste. desgaste. ¿Por qué? Porque esto tiene que estar a una distancia y cuando nosotros pisamos el pedal del embrague, esto acopla, deforma el diafragma y al deformar el diafragma queda libre nuestro disco de embrague. Pero si tenemos un 5, un 10, o un 15 o un 20%, esto siempre va a estar presionado acá. Pero esa presión que va a tener aquí nuestro rodamiento sobre el diafragma va a ser una ventaja para lo que es una pasada de cambio mucho más rápida. Pero desventaja es que nuestro sistema se va a desgastar mucho antes que un sistema mecánico normal. ¿Por qué? Porque el sistema mecánico normal nunca andamos así, nunca andamos con el pie sobre el pedal del embrague, sino que cuando pisamos el embrague el pie queda al lado. Algunos lo tienen arriba como para dejarlo listo para el cambio, pero no es siempre. Entonces, si queda cierto porcentaje, queda siempre presionado el rodamiento sobre lo que es el diafragma y también va a producir un mayor desgaste y un desgaste anticipado de nuestro sistema de embrague. Es por eso, profe, que el juego libre a veces se alarga con el transcurso del tiempo, por ese mismo efecto. Claro, lo que pasa es que ¿por qué se alarga un poco el juego libre? Porque el diafragma es así. Cuando se desgasta el disco, el diafragma es el que tiene que suplir el desgaste. Entonces, si está así, después queda así. ¿Por qué? Porque al momento de desgastarse el disco, baja. Esta parte del diafragma baja. Y ya no quedó con este ángulo, sino que ahora quedó con este ángulo. Si quedó con un ángulo diferente, lo que es el diafragma, tenemos nuestro diafragma que va a estar así. Y acá arriba va el rodamiento de disco. Entonces, se desgastó el disco de embrague. El diafragma tiene que suplir ese desgaste. Entonces, ahora nuestro diafragma va a quedar así. Exageradamente, va a quedar ahí.
Claro, tiene que llegar a nivel del tiene que quedar en otro ángulo, entonces el rodamiento empuje ya ahora va a quedar acá, donde yo lo tengo que desplazar. Y ahí el pedal queda medio raro, o queda muy arriba, o a veces saco, no salta, no sale y corta muy arriba, por el desgaste que va produciendo. Pero ya después, una vez que está muy desgastado el disco, ya no puedo regularlo más porque ya no va a ser capaz de realizar la función. Claro, es como una autorregulación que tiene el diafragma. Lo que tiene que ver con el mecanismo selector son dos elementos, este y el siguiente que está acá. Uno es para la selección de cambio y el otro es para lo que es el neutro. Entonces, como dice acá, que los émbolos, recuerden que van a ser alimentados por la válvula, aquí les va a llegar presión de aceite y mueven este balancín. Entonces, al momento de mover este balancín que está acá, se va a mover este eje para poder mover el neutro, como aparece acá, en nuestro eje selector. Dependiendo de qué lado yo lo quiero, va a ser el émbolo que va a salir. Si sale esto se va a mover hacia un lado. Si quedan iguales, los dos no están alimentados, puedo hacer tercera y cuarta. Fíjense, acá está sin moverse y lo que hago es tercera y cuarta. Pero si esto yo lo moviera hacia un lado, que cuesta moverlo, puedo hacer primera y segunda, y hacia el otro lado puedo hacer la quinta y la reversa. Entonces podemos asumir que cada émbolo es para dos cambios. Claro. Y si estuvieran, por ejemplo, así los dos sin alimentarse, estaría el neutro y estaría listo para lo que es la tercera y la cuarta. Y los émbolos que van a estar abajo van a cumplir la misma función, pero en este caso para que nuestro eje selector se desplace hacia adentro o hacia afuera, para los cambios hacia adelante o hacia atrás. Lo mismo, los dos émbolos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a mover el eje selector con este balancín para que nuestro eje selector se meta hacia adentro o hacia afuera. Se meta hacia adentro o hacia afuera. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que necesito? Necesito tener un solenoide que mande presión para que este eje selector se vaya hacia adentro, otro solenoide que mande presión para que se devuelva y dos solenoides más para el neutro. Y un tercero para el sistema de embrague. ¿Y quién controla todo esto? Nuestra unidad de control. Eso es lo que necesito de esta transmisión. Dos solenoides que controlan estos dos émbolos, dos solenoides que controlan los dos émbolos de la selección de cambio, otro solenoide que controla nuestro embrague y la unidad de control que va a gestionar la bomba hidráulica para llenar todo este elemento. Aparte de también recibir la señal de RPM de entrada y también la señal de RPM del motor y la velocidad del vehículo para tomar la decisión cuándo tengo que accionar esto para poder pasar de primera a segunda, segunda a tercera o de tercera a segunda. ¿No? Todo eso contempla esta transmisión que es mecánica automatizada, o algunos también la conocen como robotizada, o la AMD. Recuerden, nombre comercial, tenemos que también saber cuál es el nombre o qué función cumple. Es la base para lo que es la transmisión DSG o doble embrague. Yo he manejado una vez este tipo de transmisión, que fue la que reparé, que en este caso esa tenía acá en el acumulador, estaba roto el O-ring, y realmente era una sensación media rara el manejo, porque no era como una automática normal, sino que era como un poco más lenta, y las pasadas de cambio como que no eran se tendría como a chupar un poco y salir. Yo creía que estaba fallando, después consultando a otras personas era como así la caja. No sé cómo se comporta en Suzuki o en Peugeot y Citroën, que también traen una caja parecida a esta. Esa no la he probado, solamente he leído, pero el comportamiento del funcionamiento no lo sé. ¿Ya? Solamente probé una y de eso se analizó. No sé si tienen preguntas sobre esta transmisión. No, quedó clara la información. ¿Sí? Sí. Ahora lo que me falta mandar es el TPMT y la información como la que mandé en la DSG.
¿Recuerdan que había como un manual que envié la DSG? Sí. Ya, esa información es de esta caja donde profundiza un poco más cada punto para que ustedes la tengan y puedan también profundizar un poco más cada uno de los diferentes puntos. Para la próxima semana, ¿qué es lo que necesito pensar? ¿Qué es lo que vamos a ver?